Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a dar a conocer algunos ejemplos de cómo identificamos cada elemento de la comunicación. Atentos. Ejemplo número uno. El entrenador del equipo Santo Domingo FC les informa que el primer partido será el día domingo 14 de abril. Por ello les explica a los jugadores cómo realizar un calentamiento antes de realizar el entrenamiento. Antes de correr y jugar al balón, deben hacer estiramientos para evitar lesiones graves e inoportunas. Vamos a empezar con el calentamiento de piernas, así como la flexibilidad del cuerpo. Al terminar el entrenamiento, el entrenador les dice: muchachos, no se olviden que el partido del domingo es muy importante para nuestro equipo y nuestra afición. Como hemos podido observar en el ejemplo número uno, la interacción del entrenador con los jugadores, podemos identificar que el emisor llega a ser el entrenador y el receptor llegarían a ser los jugadores. El código en el que se transmite el mensaje llegaría a ser el castellano como lenguaje verbal, y como lenguaje corporal llegaría a ser los gestos y los movimientos. El mensaje es el que nos transmite el entrenador, llegaría a ser que antes de correr y jugar al balón deben hacer estiramientos para evitar lesiones graves e inoportunas. Y en el texto también podemos llegar a identificar cuál sería el canal, que sería la comunicación oral, la voz del entrenador, y la comunicación visual, la demostración también de los ejercicios. Un ruido también podríamos identificar algunos de los hinchas y familiares en las tribunas, distracciones del entorno como gritos y aplausos. Continuamos con los siguientes dos elementos. La retroalimentación. ¿Cuál llegaría a ser la retroalimentación? La retroalimentación llegaría a ser el recordatorio del entrenador de lo importante del partido del día domingo. ¿Y en qué contexto se está dando la comunicación? El contexto llegaría a ser el entrenamiento en el estadio de fútbol, ¿no? El estadio de fútbol. Como podemos ver en este pequeño ejemplo, la interacción ha llegado a ser entre el emisor y el receptor físicamente, ¿no? Físico-corporalmente. Ahora en el siguiente ejemplo, en el ejemplo número 2, vamos a ver un pequeño ejemplo también en otro contexto ya. Continuamos. Ejemplo número 2. Un noticiero matutino transmite las cifras del aumento de la delincuencia en nuestro país. Nos recomienda tener precaución al salir de casa diariamente, ya que la delincuencia urbana aumentó un 40% en los últimos 3 meses. Al finalizar, nos vuelve a reiterar que salgamos de casa bien alertas ante esta situación de inseguridad. En este ejemplo también vamos a llegar a identificar el emisor, el receptor, el canal, el mensaje y la retroalimentación. Ahora, de acuerdo al texto, identificamos el emisor. El emisor llegaría a ser el conductor del noticiero matutino. ¿Por qué? Porque él es quien nos transmite, quien nos da el mensaje. Y nosotros seríamos los receptores. Los televidentes llegaríamos a ser los receptores. Como código igualmente tendríamos el código castellano, que llegaría a ser el lenguaje verbal, ¿no? El mensaje que nos da a conocer, ya lo hemos escuchado, que nos recomienda tener precaución al salir de casa diariamente, ya que la delincuencia urbana aumentó un 40% en los últimos 3 meses. El canal llegaría a ser la televisión, la imagen y el sonido, ¿no? El ruido llegaría, por ejemplo, podría ser una mala señal de la televisión por las lluvias de la ciudad. Continuando con los dos últimos elementos del ejemplo número 2, la retroalimentación. ¿Cuál sería la retroalimentación? La retroalimentación sería el mensaje del conductor televisivo que salgamos de casa bien alertas, ¿no? Nos vuelve a repetir al final de la nota el mensaje. Ahora, el contexto. ¿Cuál sería el contexto? Sería el medio de comunicación televisivo, donde se realiza el mensaje, ¿no? ¿Dónde y cuándo?
Bueno, muchas gracias, me despido. Espero que estos dos pequeños ejemplos les pueda servir para más adelante poder identificar más fácilmente los elementos de la comunicación, ¿no? Aquí les dejo una pequeña frase de motivación y superación. Muchas gracias.